Bien, miren, ahora continuando con nuestro tema de la discriminación, ahora vamos a ver el tipo de discriminación cultural y étnica. Entonces vamos primero a ir, ustedes han visto, por eso les pregunto, eh, miren, dice, ven acá un mundo así de, un mundo así en forma como una imagen o un dibujo, y vemos niños acá, ¿no? Niños. La primera pregunta que se nos hace dice, mire, ¿todos los niños tienen las mismas características raciales? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Sí, ¿seguro? ¿A qué se No, refiere no, cuando dice profesor, no. características raciales? Características raciales, ¿a qué se refiere? No, profesor, no tienen. ¿No? ¿Tú qué opinas, Renzo? ¿Qué, profesor? Todos, Renzo, a ver, Renzo, todos los niños tienen las mismas características raciales. Características se refiere No, a su profesor, físico. no. Características raciales. Ya, se refiere a su físico, ¿no? O sea, entonces todos los niños tienen las mismas características raciales. ¿Qué dices, Renzo? ¿Mm? A ver, Profesor, no. no, no. Milenka, ¿tú qué opinas? No, profesor, porque ¿cómo se llama? Porque unos niños, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nacieron de otra manera y cómo se llama. Unos niños son especiales y los otros no, por eso. No, no hay niños especiales. Ah, no, mira, características raciales se refiere a su físico, por ejemplo, a su color, ¿no? Por ejemplo, acá hay un niño negro, acá hay una niña, parece de rasgo asiática, acá hay un niño blanco, gringuito, una niña blanca, ¿no? Acá una Los otros niña, niños no son iguales, niña profesor. mestiza. Entonces, tienen diferentes características Sí, raciales. profesor, pero porque algunos niños deben tener, ¿cómo se llama? Seguro deben tener así como otro comportamiento. No, ahí todavía no estamos viendo comportamiento. Escuchen, la pregunta que se nos está haciendo es, Otro color. ¿todos los niños tienen las mismas características No son iguales, raciales? profesor. No, no tienen las mismas características raciales, no tienen. Ustedes ven, miren, por ejemplo, en el color de la piel ya son diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Acá, pero acá ven un niño de color negro, acá hay una niña asiática, acá hay un niño de piel blanca, ¿no? Entonces tienen características diferentes, ¿no? En el físico, también, en el físico también hay niños, ven, una niña que es más chiquita que todos parece, la niña de acá, y este niño es más grande. ¿Ya? Entonces sí hay diferencias. Entonces, ¿todos los niños tienen las mismas características raciales? No, pues no tienen las mismas, no tienen las mismas características raciales, ¿no? No tienen. No tienen, no tienen las mismas características raciales. ¿Por qué creen que no tienen las mismas características raciales? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? ¿Qué, profesor? O sea, ¿por qué? Dice, o sea, yo dice, ¿todos los niños tienen las mismas características raciales? No, No, profesor. no tienen las mismas características. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no tienen las mismas características? O sea, por decir, ¿por qué este niño que es negro, por qué esta niña no es negra? Porque no tienen el mismo color. Ya sé que no tienen el mismo, pero ¿por qué? Pues porque son, Profesor, son de profesor, razas distintas. diferentes, ¿no? Son de Profesor, razas
o son de razas o etnias, ¿no? Son de etnias. Profesor, profesor, lo que yo decía es, a usted lo que yo decía es que, como es que también también hay niños, ¿cómo se llama? Y son de otros países y ¿cómo se llama? Y como son de otros países, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Todos los niños no son iguales. Porque Está porque claro, un no niño son, puede ser ya de otro escuchen país y ya. otro niño puede ser de otro país. Correcto. Muy bien tu definición también de un punto de vista así, ¿no? Está bien. Entonces, mira, sí, o sea, mira, si ustedes observan, estos niños sí son diferentes, ¿no? ¿Diferentes en qué sentido? Porque es por sus características raciales. ¿Por qué? Porque son de etnias diferentes, ¿ya? Son diferentes, o sea, no son, digamos, ¿no? Este niño de repente tiene un origen, de repente, de sus ancestros son de origen africano, de repente, donde predomina el color negro, ¿no? De piel negra, ¿no? Y acá esta niña es asiática o rasgos asiáticos porque proviene de una etnia de China, asiáticos, chinos, japonés, coreana, capaz, ¿no? Proviene de esa, por eso que son diferentes, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, avancemos, porque quiero que ustedes, porque la idea es entender en dónde va a haber discriminación. Ahora, vamos a ver. Vamos a continuar. Ahora mira, ahora crees que por ser diferentes en los rasgos físicos, serán diferentes como personas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, profesor? ¿Crees que por ser diferentes, o sea, hemos visto que en los rasgos físicos son diferentes, ¿no? Hemos visto ya, en los rasgos físicos son diferentes. O sea, ya, pero como personas, ¿serán diferentes como personas? O sea, olvidemos por un momento Sí, profesor, son Ah, diferentes personas. Sí, ¿serán? No, o sea, no, me dice, ¿crees que por ser diferentes en los rasgos físicos serán diferentes como personas? O sea, digamos, tú podrías no, profesor, tratar, no. no, justamente esa es la idea de lo que es la discriminación. O sea, tú no puedes, ¿no? Porque es de diferente rasgo físico o porque no es de tu cultura, ¿no? Por decir, tú no, este no es peruano o este no es de mi, no se parece a Profesor, mí. Entonces, profesor, porque cada persona tiene el mismo cuerpo, tiene la misma cabeza, tiene pelo, ya, sí, está bien, es eso, pero de ¿no? colores son diferentes. Claro, o sea, desde el punto de vista de rasgos físicos, ¿no? Hemos visto que tienen rasgos diferentes, pero por tener rasgos diferentes no lo podemos tratar con diferencias tampoco. Vamos a suponer que estos sean compañeros de nuestro colegio, estos 5. Entonces, digamos, a esta, de rasgos asiáticos, la vamos a marginar porque no es de nuestra raza, ¿no? Porque no se parece a nosotros, le vamos a decir, no, tú no juegas con nosotros. O al niño, tú eres negro, no juegas conmigo, vete, ¿no? O tú, de repente la niña, no, tú eres muy chiquita, no juegues conmigo, ¿no? Entonces ahí tú estarías haciendo esas diferencias, ¿no? Es Entonces, un bullying. exactamente. Entonces, mira, a ver, entonces, ¿crees que por ser diferentes en los rasgos físicos serán diferentes como personas? No, o sea, una cosa es los rasgos físicos que pueden tener diferentes formas, Sí, pero como personas tú le tienes que dar el mismo trato, ¿no? Tienes sí, que dar el profesor. mismo trato, igual ellos también te tienen que
Viceversa también. Ellos también a ti te tienen que dar el buen trato. Entonces, ¿por qué? Porque de repente el niñito, porque es gringuito, ojos verdes de repente, y tú eres mestiza, ojos negros, te va también a discriminar un poco. Profesor, ¿No? profesor, Entonces, yo no en, creo sí, en que conclusión, no podemos hacer esas diferencias, esas diferencias no las podemos realizar. Ahí está lo que estamos llegando a lo que queremos hacer, ¿no? La discriminación, ¿no? Por culturas o etnias, ¿no? Por ejemplo, la niña de rasgos, ¿no? Asiático es de otra cultura, es diferente, ¿no? Por decir, ¿no? Y por ese motivo tampoco, ni ellos nos pueden discriminar, ni nosotros tampoco discriminar, porque a pesar que todos tenemos rasgos diferentes, rasgos físicos diferentes, como personas somos iguales, ¿ya? Entonces, como personas todos somos iguales. Es decir, si estos 6 niños se integran con nosotros, vamos a suponer que mañana van a nuestro aula o nos juntamos todos, seremos diferentes en físico, pero como personas somos iguales. Todos tenemos mismos derechos, mismas obligaciones, el mismo trato. No puede haber un trato diferenciado a uno de ellos. Como repito, ¿no? De repente, al de color negro lo margino y al que es gringuito, ojos claritos, a ese sí es mi amigo, ¿no? Y al otro no. Entonces, no. Entonces, ese se trata de la discriminación cultural y étnica, ¿no? ¿Y qué mensaje nos dará la imagen de las 2 manos unidas? Esto. ¿Qué nos da? ¿Cómo interpretan ustedes esta imagen? ¿Ven el mundo? ¿Cómo se interpreta, profesor? Que todos los niños están unidos. Unidos. ¿Tú qué dices, Renzo? ¿Cómo interpretas tú esta imagen? El mundo y manos de diferente tipo, ¿no? Manos de diferentes colores. ¿Cómo lo interpretas tú? Renzo, ¿cómo lo interpretas? ¿Ves? O sea, un mundo. Celeste, ¿cómo lo interpretas tú? Ahí anda pensando, Renzo. Celeste, ¿cómo interpretas tú este mural? Un mundo que está sostenido por manos de diferentes colores, tipos. Ahí vayan pensando, ¿cómo lo interpretas? Tú, Lian, ¿estás ahí? ¿Cómo interpretas tú este gráfico? Como si todos pudieran ser el presidente o todos conviven. No estamos hablando de presidente, estamos hablando de discriminación, o sea, el mundo se sostiene mediante ¿qué? ¿Todos son especiales? No, no son especiales. Parece que no he estado atento no estamos hablando de niños especiales ni nada por el estilo. Lo que estamos hablando es discriminación. Hemos visto, repitamos nuevamente, ¿no? Por ejemplo, estos niños tienen rasgos físicos diferentes, ¿ya? Rasgos físicos diferentes. Eso es obvio porque ustedes lo ven, ¿no? Tienen tamaños diferentes, color de piel diferente, rasgos físicos diferentes, ¿no? Ojos rasgados, de repente este niño tiene ojos claros, la niña tiene de repente ojos de otro tipo. Son rasgos, características físicas diferentes. Sin embargo, a pesar que tienen rasgos diferentes, todos como personas son iguales, ¿no? Como personas se les trata igual. No sabía. Ejemplo, déjame terminar. Por ejemplo, a cualquiera de ellos yo no puedo discriminar. Por ejemplo, este niño por ser negro no lo puedo discriminar.
o esta niña por ser asiática tampoco, o a esta niña por ser mestiza, de repente la discrimino. Entonces, eso se trata, ¿no? Entonces, discriminar por etnias o por razas es justamente eso, ¿no? De que a pesar de que tenemos rasgos diferentes, todos somos iguales, ¿ya? Todos somos iguales. Y entonces, más o menos, las manos unidas, ¿no? Entonces, digamos, todas las etnias, todas las razas, podemos sostener el mundo, podemos continuar nuestra vida normal. O sea, para que el mundo continúe como es, necesitamos que todos estemos unidos. Esa es más o menos una interpretación como puede dar. Profesor, ¿Sí? significa que todos los niños están unidos. Exactamente, todos unidos, ¿no? Las manos unidas, todos estamos unidos y no interesa, mira, o sea, no interesa, te das cuenta, ¿ve? No interesa, si tú quieres que el mundo esté bien, ¿no? No interesa de qué color sean las manos, porque igual la misma función tiene, ¿no? Si, por ejemplo, yo quito de repente 3 manos, ¿no? Entonces, con 2 manos no se va a poder sostener. De repente, con estas 5 manos sí, yo puedo sostener algo, pero si yo quito, ¿no? 2 o 3 manos, o una mano, de repente la mano negra yo la quito y de repente es la mano más fuerte. O yo quito esta mano que de repente representa a una etnia asiática y de repente es la más fuerte. Por eso que las manos unidas de diferentes formas hacen que el mundo, nuestra sociedad siga siempre en pie. La falta o la eliminación de una de ellas va a ocasionar, ¿no?, mucho daño. Ya, esa es la interpretación que estamos dando a la discriminación. Entonces, ¿qué cosa es la discriminación? Es un ataque directo al fundamento de los derechos humanos, niega sistemáticamente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales de determinadas personas o grupos, únicamente por ser quienes son o por aquellos en los que creen. Esto es en general lo que es discriminación, ¿no? Es un ataque directo ¿a quién? A los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú discriminas por etnia, por raza, por ejemplo, un ejemplo, yo les pongo, ¿qué pasaría? Ustedes van a un banco, vamos a suponer que a veces antes se ha observado, por ejemplo, por ejemplo, que a un banco entre una señora de origen campesino, de repente entra con su pollera. ¿Saben qué es pollera? ¿Sí? ¿Saben qué es pollera? Sí, profesor. Yo tengo a mi abuelita con una que también usa pollera. Ya. Entonces, en la sierra se utilizan las polleras, ¿no? Es una vestimenta que a veces acá en Lima a veces no se usa porque no estamos en la sierra, pero la gente de ese sector está en Lima y lo sigue usando. Entonces, ¿qué pasaría si esa señora va a un restaurante, ingresa y no la atienden? Para llevarle acá, para allá, ¿No? Y no la atienden. ¿Me están escuchando, no? Les estoy poniendo un ejemplo. Yo voy a llamarle. A ver, apaga, Lian, tu micro, apaga. Pero escuchen, me están atendiendo con este ejemplo, ¿no? Les repito, mira, si tenemos una señora con sus polleras, ¿no? Ingresa a un restaurante a consumir, ¿no?, una comida, ingresa con su niño, ingresa, y las personas que atienden de repente no la quieren atender. O le dicen que se retire porque no puede usted
estar con esa vestimenta. Entonces ahí estarían discriminando a esa persona por su cultura, por su etnia, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, acá en Lima, la mayoría no usa polleras, pero hay gente de la sierra que sí usa polleras y que vive acá en Lima. Entonces no se le puede discriminar, ¿no? Ese restaurante se le va a sancionar. ¿Por qué? Porque está prohibido que se discrimine de esa manera. ¿Ya? ¿Me han entendido este ejemplo? Sí. A ver. Sí. Sí, ya, esa es una forma de discriminar, ¿no? Porque esa señora es de otra cultura, no es una cultura andina. Entonces, es... Quiere decir que siente. Claro. A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona que habla quechua, ¿no? Vamos a suponer que estamos en el colegio, viene un niño de la sierra y habla en quechua y ustedes se ríen, se burlan porque ese niño habla quechua. También ustedes lo estarían discriminando por su cultura, ¿no? Porque habla otro idioma que les parece a ustedes un idioma diferente al de nosotros. Entonces está discriminando. O peor, cuando a veces viene un niño o niña de la sierra, acá en Lima, entra a un colegio y de repente se burlan de ella porque a veces no habla bien el castellano, ¿no? Así lo decía yo. No, no. Sí. Milenka, ¿tu micro apaga o si vas a hablar? Puedes ubicar. Milenka. Porque digo, no, profesor. Sí, a ver. Profesor, ¿cómo se llama? Nada más quería, no quería decirle. Solo que ya no me di cuenta y ya no te aprendí. Ya. Listo. Entonces ya son ejemplos de discriminación. A ver, Renzo, ¿algún ejemplo tú tienes de discriminación así? Por ahí. ¿Alguno mencionen algún ejemplo de discriminación racial o étnica? Como yo ya les puse 2 ejemplos. ¿Alguien sabe por ahí? Celeste, Lian, Renzo, Milenka. Sí, profesor, yo tengo una prima, ¿Ya? una que, no, bueno, no sé si es mi prima, pero está allá donde vive mi mamá. ¿Cómo se llama? Que se llama Carlita y cómo se llama y como mi mamá es un poco nerviosa, como no puede hablar tanto bien y cómo se llama y cuando pasa por ahí, cómo se llama, ves como unos niños como si estuvieran burlando de ella, pero no me gusta. Ya, pues también, pero ¿por qué se burlan de ella? ¿O qué cosa la ven? Porque como es nerviosa y mueve sus manitos así, ¿cómo se llama? Todos los niños, ¿cómo se llama? Se burlan por ella. Ya, claro, también es una discriminación, pero más que todo lo que estamos viendo nosotros es a veces la discriminación por nuestros rasgos físicos, ¿no? Rasgos físicos, esas son etnias. O por nuestro tipo de cultura. A veces cultura se refiere, por ejemplo, ciertas costumbres que tienen ciertas personas y nosotros no. Y porque tienen ellos diferentes costumbres, no la discriminamos. Por ejemplo, algunas personas que vienen de la región selva, también a veces se les discrimina porque a veces por su hablar, su forma de hablar, ¿no? Se burlan o ¿no? O ponen apodos por su forma de hablar, por su forma de vestir, ¿no? A veces le dicen chunchos. ¿Por qué? Porque a veces visten vestimenta que es su cultura de ellos, ¿no? Por ejemplo, los chipivos, que es una etnia de la selva, vienen a Lima y a veces visten su vestimenta de ellos, ¿no?
Entonces uno a veces se burla de ellos acá en Lima. ¿Ah? Entonces, esos son tipos de discriminación, ¿no? Que se tiene. Listo, entonces vamos a hacer un corte. Un corte. Son 8:49. 8:55 y entramos para la segunda hora. ¿Ya? 8:55 entramos para la segunda hora. No demore mucho porque para avanzar rápido. Ahora sí les voy a escribir lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, 8:55 ingresamos a la segunda hora. Ya, no se olviden. Entonces, continuando con el tema, ahora vamos a escribir en nuestro cuaderno que lo que va a ir, un resumen de lo que hemos explicado en antes, ¿no? Entonces, la discriminación cultural étnica es una forma de marginación, ¿no? O sea, tú marginas, tú lo apartas, ¿no? Lo excluyes, exclusión. ¿También? Exclusión, restricción, o preferencia, de algunos individuos basado en motivos de raza. Color, etcétera, ¿no? Ese es. Entonces es una discriminación. Entonces la no es discriminación. La discriminación cultural étnica es una forma de marginación. O sea, cuando tú marginas es que tú lo apartas, lo excluyes. Restricción o también preferencia. Es lo que yo le decía antes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, hay varios niños, ¿no? Entonces, de repente el niño de otro origen, de otra cultura, de repente un niño que viene de la sierra, yo lo margino. Entonces, lo aparto, ¿no? Y prefiero ir o jugar o participar con otros niños que sean de mi cultura, ¿no? Entonces, eso se llama, ¿no?, discriminación. Entonces, ¿a qué se debe esto? Entonces, mira, esto se debe entonces, punto aparte, esto, o punto seguido, esto se debe, ¿a qué cosa? A ciertos rasgos físicos que poseen y a la creencia de que existe una jerarquía entre razas, ¿no? Entre razas. Por lo cual una
de ellas es superior a las otras. Entonces, ¿por qué es que ocurre esa discriminación? Porque una persona posee rasgos físicos, ¿no? De repente, que para el común de la gente es bello, bonito, por decir. Entonces, y también, ¿por qué? Porque se cree o se piensa que una raza es mejor que la otra, una raza es superior a las otras. Entonces, la discriminación ocurre. Entonces, la discriminación es marginar, excluir, ¿no? O preferir algún tipo de individuo basado en motivos de raza, color. Y esto, ¿por qué es esto? Se debe a ciertos rasgos físicos que poseen, ¿no? Y a la creencia de que existe una jerarquía entre razas, por lo cual una de ellas es superior a las otras. ¿Ya? Acá podemos agregarle más o agregarle más. Si están por acá, acá podemos agregarle más. Entonces, basado en motivos de raza, color, facciones. Por ejemplo, facciones es, por ejemplo, si una persona tiene su cara cuadrada o una persona tiene sus ojos chinitos, Profesor, ¿sí? por eso tenemos que escribir hasta donde puso punto. Sí, todo hasta acá, ¿ya? Todo esto tienen que ir escribiendo todo esto, ¿sí? Ustedes en su cuaderno, si ustedes hasta acá nomás llegan en su cuaderno, pasan a la otra línea. Si no, yo lo estoy haciendo así, ¿no? Pero ustedes... Entonces voy a poner un ejemplo. Profesor, ¿cómo si me estoy escribiendo y la de arriba no se puede ver? Ya no, es que ahorita lo estoy poniendo. Ahora sí. Ya. Un ratito. Ya, ahora sí, ahí sí vas a ver. Ya, entonces ahí está. Entonces, por ejemplo, si dos personas quieren acceder a un lugar público y solo pudo ingresar una porque cuenta con rasgos aceptados como más bellos por la sociedad, este acto es racista, ¿no? Si, por ejemplo, yo voy con mi tía que viene de la sierra con sus polleras, voy a un restaurante y cuando quiero entrar al restaurante me dicen, no, usted sí puede entrar, pero la señora que está con sus polleras no puede entrar. Entonces ahí me está discriminando a mi tía, ¿no? De repente mi tía viene de la sierra, viene con sus polleras, porque así viste, así es. Para ella toda su vida ha vestido o viste ese tipo de vestimenta y yo me voy a un restaurante con mi tía y
a mí sí me quieren dejar entrar porque tengo ropa formal, pero a mi tía, por tener ese tipo de polleras, no la dejan ingresar. Entonces, ese es discriminación cultural, étnica, ¿no? Entonces, este acto se califica como racismo. Seguro crea como una, seguro crea la persona, seguro profesor la señora como la que no le dejaba entrar a la señora que estaba puesta su pollera, pensaba que cómo se llama, que no tiene plata, que con una que es pobre, así pensar, Exactamente. pero no es bueno así como se llama tratar a la persona. Claro, ¿y por qué a veces no lo marginan? ¿Por qué? Porque piensan de que esa persona no tiene dinero de repente, ¿no? Solamente por la vestimenta la están marginando. Por eso se llama marginar, ¿no? Cuando hemos visto la palabra marginar, Profesor, una pregunta. ¿sí? Donde dice, por ejemplo, si dos personas quieren acceder al lugar público y solo pueden ingresar por parque, cuenta con rasgos aceptados como más bellos por la sociedad de este acto. ¿Es racista, profesor? ¿Eso se tiene que copiar? Sí, todo lo que está ahí. Todo ahí. Allá. Ya, también más, ¿ya? O sea, todo lo que yo he explicado en antes lo estoy escribiendo para que ustedes tengan ahí una base. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? no ve, profesor, donde puse el punto, no ve abajo como una letrita, esto también lo escribimos, ¿sí? No, no, ese es, ahí no, ya. Entonces ya hasta ahí ya es racista. Ya. Entonces ahora vamos a ver en el Perú. Entonces mira, en el Perú, ¿cómo es en el Perú, no? En el Perú, ¿no? Diversos sectores sociales restringen, o sea, impiden, restringir es impiden, o restringen o aminoran los derechos de determinadas personas por considerarlas, ¿ya? Profesor, ¿eso lo va a colgar en el grupo de nuevo? Y diferentes. Ya. Claro, lo que ustedes no pueden copiar, igual, yo lo voy a hacer lo convierto en imagen y lo cuelgo al grupo. ¿Ya? No se preocupen. Profesor, yo lo voy a copiar más tarde porque mi mami me está doliendo. ¿Ya? Entonces, en el Perú, diversos sectores sociales restringen los derechos de determinadas personas por considerarlas diferentes, ¿ya? O sea, ese es en el Perú. Estamos hablando en el Perú, ¿no? Diversos sectores sociales restringen los derechos de determinadas personas por considerarlas diferentes e inferiores, ¿no? E inferiores. Inferiores. E inferiores. Debido a la apariencia física o
a la pertenencia o a la pertenencia o a la pertenencia a un grupo étnico, un grupo étnico distinto al de ellos, ¿ya? Existe diverso al de ellos. Otro ejemplo, por ejemplo, predominan, criterios basados en rasgos físicos, para trabajos especialmente Pero todo lo que está escribiendo con me lo copió. sí, en aquellos, sí, después me voy a poner en el grupo, en aquellos empleos vinculados con atención al público. ¿Ya? Esto, mira, por ejemplo, mira, un ejemplo de esto es cuando dice, a veces quiere buscar trabajo para atención al público. A veces buscan a personas que sean bonitas, ¿no? Ponen a personas que van de repente a un sitio público. A veces no escogen a las personas por sus conocimientos, sino a veces simplemente que tenga buen, digamos, rasgos físicos, que sean guapos, simpáticos, ¿no? Lo recibe. Entonces también es una forma de discriminar. Va a tratar con el público, escogen a personas que sean simpáticos, sean blancos, ojos claros, de ese tipo, ¿no? Y no eligen a otras personas de repente de rasgos de otro tipo de color de piel, ¿no? Porque no, tú no sirves para atención al público. También es discriminación, ¿ya? Entonces, esos son los tipos de discriminación que tenemos. Entonces, esto va a ir en su cuaderno, esta parte de acá, ¿no? Entonces, brevemente lo que es discriminación cultural étnica. Esto es para discriminación por raza, por facciones, estatura, color de cabello. Todo eso influye, ¿no? Todo eso es, ¿no? Ustedes lean esto y vamos a observar. Entonces nosotros
Son 9:20, a las 9 tenemos razonamiento verbal a las 9:30. Entonces, esto lo voy a colocar en el grupo. Ya, un ratito lo voy a Profesor, ¿qué dice? un ratito. Profesor, ¿qué dijo que entremos? ¿A qué hora? ¿Cómo se llama? ¿Momento A las matemático? 9:30 entran, ya, tienen 8 minutos de descanso, 9:30 para hacer razonamiento matemático, ya, 9:30. Esto voy a colgarlo ahorita en el grupo, ya, en el grupo lo voy a colgar. Si no lo han terminado, ahora en el grupo lo voy a colocar. Listo, entonces entramos 9:30, tenemos 8 minutos de descanso. Pero entre 9:30, porque tenemos que hacer razonamiento matemático, 1 hora que nos falta. Sí, profesor. ¿Ya? Y ahí nos vemos entonces. 9:30, 7 minutos, entramos.